Un día extremadamente noticioso tenemos con nosotros, ya lo habíamos anunciado, la ministra de las Express, Anelia Uriarte. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, Mónica, muchas gracias. Feliz de estar acá. A ver, lo primero, la reforma de pensiones. ¿Cuándo se enteró la oposición? ¿Se está enterando ahora en la cadena de televisión o no? ¿Y está algo prenegociado o no? Mire, el proceso de construcción de la reforma previsional, bien digo, comenzó hace ya un par de meses y la ministra Jara, el ministro Marcel, el subsecretario Larraín han tenido diversas conversaciones con todos los sectores, así que no hay nadie que se pueda ver sorprendido hoy día. ¿No? El detalle, yo creo que efectivamente podría decir que en el detalle puede que desconozcan algunos puntos, pero la estructura de la reforma, la nueva institucionalidad que acompaña esta reforma, el monto de la cotización de empleadores está sobre la mesa hace rato. Ya, aquí hay un 10% que sigue estando como ahora, más todos los fondos pasados básicamente siguen en cuentas como las conocemos hasta ahora. Exactamente. Eso. Después viene este 6% adicional, que hay un 4,2% que va a una cuenta personal, pero no heredable, sin propiedad, y hay otro 1,8% que va a solidaridad intergeneracional. Y la pregunta es, ¿por qué la oposición debiera darle los votos a esta reforma si lo que ellos pedían es que este 6% fuera entero a capitalización individual, heredable y con propiedad? Yo creo que los votos deberían darlo por el siguiente motivo. Porque hay un punto en que coincidimos la oposición, nosotros, probablemente las personas que están acá en el estudio, probablemente usted, Mónica, y es que todos queremos mejores pensiones para las personas. Y el 6% en este fondo, llamémoslo de seguridad social, donde hay una parte de ese fondo, el 70%, que entra a una cuenta personal de el cotizante, que en este caso va a recibir esa cotización de parte del empleador. Pero entonces, no es heredable y no tiene propiedad ese 4,2% adicional. A diferencia de la cuenta de capitalización individual, tal cual la conocen hoy día, eso no se modifica y está igual. Pero en esta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y los cálculos actuariales se pueden demostrar y tenemos un sinfín de gráficas para poderlo demostrar. Van a subir la pensión de las pensiones de las personas y las va a subir de manera inmediata en el siguiente sentido. Se aprueba la reforma previsional, viene la gradualidad de implementación, digamos, y las personas que ya están jubiladas van a poder ver incrementada su pensión. Las que se jubilen van a tener un incremento muy importante. En la cadena el presidente acaba de dar unos ejemplos que yo creo que si a alguien le dice, mire, la persona hoy día está recibiendo 260.000 pesos y puede llegar a recibir cerca de 400 y se le demuestra con cálculos actuariales a la oposición, a la no oposición, sino que a las personas, por ejemplo, del Partido de la Gente, a personas del centro político, que efectivamente hay un cambio sustantivo para las personas sin afectar su propio interés, su cotización individual, se respeta la propiedad. Sí, entonces, ministra, ¿por qué razón negarlo? Porque si se aumentara, se dejara exclusivamente ese 6% para la persona, no rendiría tanto como rinde en este fondo de solidaridad. Y eso es importante señalarlo. Una pregunta. Dígame. ¿Por qué la gente debería apoyar esta reforma? Sí, usted dice porque le subirían las pensiones, pero la gente quiere que junto con que le suban las pensiones, una de las cosas que más se demostró en medio de todo el debate constituyente, que querían propiedad sobre sus fondos de pensiones, y en este 6%, en el 4,2% que se queda en cuentas individuales, porque el 1,8% va a solidaridad intergeneracional, en ese 4,2% no tienen ni heredabilidad ni propiedad sobre ese dinero. Entonces la gente podría decir, yo quería que fuera todo heredable y todo de mi propiedad, y esto no va a ser así. Claro, en la propuesta que ustedes hacen. En la propuesta que nosotros hacemos, la heredabilidad, como bien usted lo dice, está en la otra cuenta. En el 10%. Entonces, en el 10% ya, pero la no cuenta... en el 6%. No en el 6%. Pero ahí viene el punto. Si ese 6% fuera incorporado a la cuenta de capitalización individual, rendiría menos que en el 70% que va a estar adentro de este fondo de solidaridad. Porque va a pagar menos
menos y mucho menos, ¿cómo se llama? Comisiones, exactamente, se me ha ido la palabra. ¿Pero solo por eso? Sí, solo por eso. ¿Por qué no proponen que vaya a lo otro y que se pague menos comisiones también? Porque esa parte ya está demostrado que no se ha podido hacer desde el año 81 en adelante. Nos prometieron casi un 100% de tasa de reemplazo, que no ha ocurrido, y nos prometieron que las comisiones iban a ser más bajas. Pero está comprobado que con la composición etaria que tenemos, fíjese usted que se crean, alcancé a oír que usted lo dijo, se crean fondos que son fondos de acuerdo a las edades de los cotizantes. Ese es otro punto. Entonces, vamos a eso. Ustedes dicen, se aumenta la posibilidad de elegir. La gente, este 10% que tienen ya y que se queda con todos los fondos para atrás, pueden elegir si lo administra un ente público o privado, los IPP o los IPPA, ¿ok? Puede elegir la gente, eso es verdad, va a tener esa posibilidad de elegir, pero no van a haber multifondos, o sea, la gente no va a poder elegir si se arriesga más o se arriesga menos. ¿Por qué? Por una razón extraordinariamente sencilla que lo recomiendan todos los asesores previsionales a quienes tienen la oportunidad de acceder a un asesor previsional que sea una persona competente y de buena fe. Mientras más cerca estamos de la edad de jubilar, lo que se aconseja, y esto en muchos países y en el nuestro no es la diferencia, que las inversiones se hagan en fondos que sean menos riesgosos. Porque si usted pierde, estando más cerca de la edad de jubilación, hay una mala inversión, hay una mala rentabilidad, no tiene tiempo para recuperarse. En cambio, aquel que es más joven va a estar en un fondo que corresponda a un rango etario, por ejemplo, 25 a 35, hay tiempo para reponerse. ¿Pero por qué no dejan tomar esa decisión a las personas? Porque las personas, todos debemos entender que las personas aspiran a tener mejores pensiones y aspiran a tener mejores pensiones aquellos que no saben tanto de la bolsa como aquellos que sí saben de la bolsa, los que están informados y a los que no están informados. Entonces, no se está negando la posibilidad de elegir en lo fundamental. ¿Quiere usted un fondo, un gestor privado? Quédese con el gestor privado. ¿Quiere un gestor público? Va a tener un gestor público, pero no se arriesgue. ¿Y por qué no se arriesgue? Porque no se está produciendo. ¿Y por qué no se dice, por ejemplo, a partir de cierta edad no se pueden cambiar más, pero el resto de la vida cámbiese como quiera, usted decida lo que hace con su plata en los multifondos? Porque eso va a estar ocurriendo de acuerdo a las mayores posibilidades de inversión y en la competencia natural que existe entre las diversas, hoy día AFP, en el futuro ya no van a existir las AFP, sino que van a existir estos gestores de inversiones privadas. Y estos gestores, al igual que lo que ocurre hoy día, van a ir reportando cuál es la rentabilidad que van teniendo. ¿Ministra, va a haber una rentabilidad garantizada? No, lo que hay no es imposible garantizar una rentabilidad, pero lo que sí es posible es garantizarle a todas las personas que su tasa de reemplazo, es decir, lo que ganaban en el último sueldo y aquello que van a recibir como pensión, va a estar cerca, no como ahora que comprométase, si se aprueba la reforma del gobierno, ¿qué tasa de reemplazo le garantiza a las chilenas y a los chilenos? Fíjese que, ¿por qué no voy a dar yo esa respuesta? Porque cuando se creó el sistema antiguo, hubo un señor de apellido Piñera que dijo, este va a ser el porcentaje. La gente no tiene por qué creer en lo que le dicen. La gente lo que sí tiene que creer, lo que sí tiene que creer la gente es que, de acuerdo a esta reforma que se está planteando, con los cálculos actuariales, esto no es una cuestión que estemos inventando y los puede revisar cualquiera, lo que se garantiza es que teniendo ya la pensión garantizada universal, más lo que el 6% en este 70% que corresponde a mi cuenta individual, que no se fue a otros terceros, a mí, más los bonos para la mujer, porque acá hay un enfoque de género muy fuerte que pretende combatir fuertemente la discriminación que sufrimos las mujeres por los hijos nacidos, las personas que tienen que encargarse del cuidado. Tenemos que avanzar. Perfecto, en el tema. Pero ahí ¿Va a haber una tasa de reemplazo garantizada, me dice usted? No, garantizada yo no le podría decir que va a ser. No, lo que quiero decir es que nos vamos a acercar al sueldo que tenía la persona en su vida activa con lo que va a recibir como pensión. No le puedo decir si va a ser va a estar cerca un 20%, o sea, una tasa de reemplazo que va a ser del 80%, en el sentido, yo no estoy en condiciones técnicas de dar esa respuesta, pero los cálculos actuariales permiten hacer esa definición, así que muy probablemente la ministra Jara, el ministro Parcel puedan acercarse bastante más a lo que yo digo. ¿Cuánto más o menos va a ser la tasa de reemplazo? En los cuadros
y lo dio el presidente, Sí, así que no lo... Sí, pero es que prefiero no equivocarme y lo tengo acá, así que le voy a mostrar. Busca eso, quiero hacer dos preguntas. Lo primero, sin reforma tributaria aprobada, ¿no hay pensión garantizada universal posible? No, nosotros tenemos ahora una pensión garantizada universal de 193.000 pesos. Y lo que nosotros queremos es elevarla a 250.000 pesos. Sin pensión, sin reforma tributaria, ¿no hay aumento de la PGU posible? Lamentablemente, sin pensión, sin reforma tributaria, no podríamos en este momento subir de 193.000 pesos a 250.000, como es nuestra intención. ¿Y qué le dice usted a la derecha hoy día, para pasar a otros temas? ¿Qué le dice respecto a la reforma tributaria a la derecha? Mire, lo que le ha venido diciendo el gobierno completo, el ministro Marcel y todos quienes han estado involucrados en esta discusión. Nosotros, como gobierno, la única intención que tenemos es poder, con equilibrio fiscal, con responsabilidad fiscal, tener gastos permanentes financiados con ingresos permanentes. Eso significa que necesitamos más tributos. ¿Pero qué tipo de tributos? Que los que tienen más coticen más. Además, desde luego, con otras medidas como es el fortalecimiento que tendrá el Servicio de Impuestos Internos para efectos de fiscalizar. Pero nosotros tenemos una tasa muchísimo más baja que la OCDE. No es un capricho, no es una arbitrariedad. De lo que estamos hablando es de la mejor vida de los chilenos, depende y se relaciona directamente con que el Estado tenga la capacidad de generar recursos para hacerse cargo, por ejemplo, de una mejora de la pensión garantizada universal. Dijo el presidente que no entendería la población un fracaso, un nuevo fracaso, una reforma de pensiones. Entonces me imagino, ¿hay alguna línea roja para ustedes o están dispuestos a negociar con la oposición? Nosotros, desde que asumimos el gobierno, tenemos una claridad absoluta, y es que no tenemos mayoría ni en la Cámara ni en el Senado. Por lo tanto, todo lo que vayamos a hacer en el Congreso lo tenemos que conversar, tenemos que encontrarnos con la oposición, tenemos que ser capaces de demostrar que la construcción de nuestros proyectos técnicamente es impecable y que tenemos que ser capaces de superar las barreras ideológicas para poder seguir adelante. ¿Estarían dispuestos a que algo extra de ese 6% adicional fuera directo a las cuentas individuales tal como las conocemos hoy? ¿O para ustedes que el 6% se destine a lo que ustedes están proponiendo es intransable? Tendríamos que... es difícil hacer una respuesta definitiva, salvo que le voy a decir lo siguiente. Si nosotros demostramos con los ejemplos que dio el presidente de la República que el aumento es sustantivo de las pensiones, cualquier pedacito que se le quite a ese 6% significa que va a ser menor el monto de la pensión que nosotros queremos que llegue a las personas. ¿Usted está optimista que le van a decir que sí? Yo creo que cuando se muestra la evidencia tenemos que conversar sobre ella. Si esto es, fíjese que el cálculo es matemática y ahí no hay dos interpretaciones. Vamos al tema de la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Usted también cree que hubo un veto al PC? Yo, de aquello que soy testigo, es que existió un desencuentro en un punto político extraordinariamente relevante para los actores entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. Yo creo que no me corresponde a mí calificar cómo se llama esa situación, pero lo que le puedo decir en el ponerle nombre, yo creo que no es el punto en que debemos detenernos. Pero es que no es solo de la ADC con el PC, esto incluye a más actores y hubo en general una oposición a que el PC, también desde la derecha, también desde el Partido de la Gente, y lo sigue habiendo. Entonces por eso le pregunto si hubo un veto al PC o no. Es que yo quiero decirle sinceramente, pienso que muy lamentablemente aún existe en nuestro país un gran anticomunismo. Eso es un hecho, creo yo, que vivimos lamentablemente en forma muy recurrente, lo vemos. Pero en este hecho concreto del desencuentro entre la Democracia Cristiana y el PC, del cual nos hicimos parte toda la coalición de gobierno, tanto Apruebo Dignidad como Socialismo Democrático, ha sido un lamentable desencuentro que ha tenido una salida respecto de la cual solo cabe valorar
la actitud del Partido Comunista. ¿Usted le pidió al PC o le sugirió no los aconsejó? aconsejó? No, Mónica. ¿Que bajaran el nombre? No, Mónica, no me habría atrevido a hacer una petición de tan gran envergadura. Y por eso que el gesto del Partido Comunista es aún más valioso, porque el Partido Comunista ha sido capaz de hacer un real sacrificio en una expectativa legítima en pos de un bien mayor, ¿cuál es? El que exista la posibilidad de que las dos coaliciones de gobierno, más la democracia cristiana, más aquellos actores que quieran acompañarnos, parlamentarios de la Cámara de Diputados en concreto, podamos tener la presidencia de la Cámara de Diputados. Y entiendo que eso ya está avanzado en negociación. O sea, lo que ocurre es que nosotros teníamos un acuerdo. Con el gesto que ha tenido hoy día el Partido Comunista, que quiero insistir y quiero ser incluso majadera en ello, las coaliciones, es decir, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, entendemos que ha sido un sacrificio mayor que ha hecho el Partido Comunista y valoramos enormemente ese gesto. Y eso ha dicho el propio Partido Comunista en su declaración, que esperan ahora que se pueda llevar adelante todo aquello que permita que ese pacto, ese acuerdo viva. Pero usted estuvo reunida con las coaliciones y con la DC, entonces lo que yo le estoy preguntando directamente es, ¿hay ya un preacuerdo para la presidencia? Es que quiero decirle ¿Fue suficiente para la DC con este? Es que le soy extraordinariamente sincera. Esta declaración del Partido Comunista de que ya no iba a ser Carol Cariola la candidata a presidenta, etcétera, eso ocurrió ahora a las 5 de la tarde. En el momento en que se realizó la reunión de las bancadas, ese hecho no estaba sobre la mesa. Por lo tanto, ahora hay que iniciar una nueva conversación en este nuevo escenario. ¿Le complica al gobierno que la derecha llegara a presidir la Cámara de Diputadas o Diputados? No creo que se llame complicación, sino que creemos que pasa otro fenómeno. Nosotros somos gobierno, el Senado pasa el próximo año a ser presidido por el senador Coloma, que es un político responsable, tenemos una expectativa buena respecto de lo que vaya a ser su gestión, pero desde luego que en la Cámara de Diputados la incertidumbre respecto de quién podría dirigir la Cámara de Diputados, que no fuera de las dos coaliciones, para nosotros genera una inquietud. Una inquietud porque tenemos la reforma tributaria, tenemos ahora que viene entrando la reforma de pensiones, tenemos una agenda que se alinea en seguridad, una línea de protección a las personas que tiene que ver con FOGAP, etcétera, es decir, un sinnúmero. O sea, ¿le facilitaría que fuera para alguien nosotros de las resulta coaliciones? Más expedito el que hay un entendimiento natural de complicidad respecto de lo que significa hacer avanzar una agenda. Entonces van a intentar que sea alguien de alguna de las coaliciones de gobierno. Es decir, es lo que a nosotros. ¿Y usted se jugó su capital político? Dijo que usted se iba a jugar todo su capital político. ¿No alcanzó con su capital político? ¿Es una derrota del gobierno también esto? Mire, lo expliqué ahora en la tarde. Sí, hoy día en la tarde lo expliqué. Me voy a jugar el capital político, que yo no sé cuánto será tampoco, o sea, en verdad eso también es un poquitito, yo no puse el capital político, me lo preguntaron y contesté, porque me parece bien soberbio decir mi capital político, no sé cuánto tengo tampoco, pero todo lo que tengo lo estoy poniendo sobre la mesa en mi trabajo ahora, trabajo de verdad con mucho empeño, con mucha entrega, con mucho compromiso, por lo tanto, si nos va bien, yo estaré feliz porque se habrá cumplido el cometido, y si no nos va bien, creo que quisiera quedarme con la sensación de, como dicen en el fútbol, haber dado todo en la cancha. Un par de cosas antes que se nos acabe el tiempo. Usted ha dicho que sigue vigente este momento constituyente a raíz de las declaraciones de la presidenta del Frente Regionalista Verde Social, y que siguen trabajando los actores y que se necesita esa intención política, y en ese sentido no comparte las palabras de la presidenta de esta colectividad, de sus coaliciones. La pregunta es si esto sigue siendo prioridad para las personas, porque según las encuestas, más allá que estén de acuerdo con una nueva constitución, parecen ser otras las prioridades. Entonces la pregunta es, ¿sigue siendo prioridad para las personas? ¿Y qué pasaría si, como ya sugería, se le pusiera una pausa? Mire, lo dije, lo reitero, no puedo compartir una opinión respecto de una postergación o una dilación respecto de
toda toda esta situación de encuentro de fuerzas políticas para habilitar un proceso constituyente, porque nos asiste la convicción que tal como nosotros en el programa comprometimos estas transformaciones que estamos empujando, la tributaria, la de pensiones, etcétera, creemos que un marco de entendimiento social distinto es muy necesario. El Estado subsidiario para nosotros ha sido un tema, me refiero al progresismo. En consecuencia, tener la oportunidad, si es que así se dieran las elecciones con los convencionales, para poder establecer ese tema y poder hacer los acuerdos necesarios, sería muy positivo. Pero para las personas sigue siendo prioridad, porque pareciera ser otra las prioridades para las personas. En las personas habrá pasado el momento constituyente. Es que quiero decirle una cosa, que la urgencia de las personas nosotros las estamos manifestando en los presupuestos, que lo dividimos en tres ejes: seguridad por la delincuencia, seguridad por la inversión, creación de trabajo y seguridad social para asegurar la vida de las personas. Estamos haciendo la reforma previsional, es decir, la urgencia, todas las leyes de seguridad que estamos y vamos a traer al Congreso. ¿Mantiene en las personas el momento constituyente? Entiendo perfectamente la pregunta que me hace, pero me parece que lo realmente relevante es que nosotros como gobierno seamos capaces de responder a la urgencia de las personas y también a lo estructural. Y una constitución para Chile que dé certeza respecto de cuál es el pacto en que nos vamos a entender, yo creo que es muy relevante. No tengo una encuesta de las personas, pero lo que sí tengo es la convicción de que seguimos necesitando un marco común en el cual entendernos y que sea y que tenga una generación que permita hablar de una legitimidad. Ministra, para ir cerrando un par de cosas, ¿dónde ubica usted en el arco político al nuevo Partido Demócrata? Bueno, es una pregunta que yo creo que me voy a poder responder cuando sepa cuál va a ser esa configuración, pero desde ya le digo que adentro de ese Partido Demócrata hay muchas personas que yo conozco y que le tengo mucho afecto, tal como está ocurriendo con el Partido Amarillos. Entonces, pero más allá de los afectos, ¿dónde los ubica? ¿Para ustedes son de centro, izquierda, de derecha? ¿De qué son? Yo creo que ellos están apostando a un centro político. No sé cómo ese centro político podrá diferenciarse de los amarillos, que también están intentando tener un lugar en el centro político. Y yo creo que el centro político es bueno para Chile. Así que, en verdad, miro con atención el proceso de constitución de estas nuevas fuerzas. Quisiera cerrar preguntándole por unas declaraciones del alcalde Jadwe. No sé si les ha hecho... ¿Qué dijo ahora? Bueno, usted de alguna manera me da la razón con la frase que acaba de pronunciar, porque parece que no les ha hecho muy fácil la vida si usted me dice qué dijo ahora. Y se lo dijo hace algunos, no lo dijo hoy día, no se preocupe, no fue hace 5 minutos, tal vez hace 5 minutos dijo algo, yo no lo sé, pero no le quiero preguntar por eso, sino por lo siguiente. Él ha dicho básicamente que está preocupado y que se sentía incómodo. Usted ve cuando dijo que se sentía incómodo a ratos, y básicamente dijo que ustedes, los que habían entrado desde el socialismo democrático al gobierno, le estaban poniendo freno de mano al presidente, estaban poniendo en riesgo el proyecto político de Apruebo Dignidad. Dijo, hay molestia en Apruebo Dignidad porque finalmente la concertación llega e impone sus términos. Dio varios ejemplos, también la puso usted dentro de los ejemplos, y cuando usted hablaba de qué cosas se postergaban, qué cosas no, y dicen que le ponen freno de mano al presidente y ponen en riesgo el proyecto político de Apruebo Dignidad. Yo fíjese que... creo que hemos sido muy insistentes con la ministra Toá, que somos las dos que venimos llegando a integrarnos al comité político, en que nosotros venimos a apoyar fiel y lealmente al presidente de la República y naturalmente su línea política. Lo hemos dicho en mi partido, el Partido Socialista, la presidenta del partido ha dicho, nosotros apoyamos sin vacilaciones al gobierno. En consecuencia, considero que las declaraciones del alcalde Jadwe son injustas, que desconocen el verdadero trabajo que se está haciendo, y es más, desconocen incluso lo que está
siendo el sentir mayoritario de un gobierno que se hace cargo de todo lo que ha venido viviendo en los 7 meses y medio que lleva. Yo creo que el presidente ha hablado en la SOFOFA, habló el 1 de junio, después habló ahora el 18 de octubre, y si uno hace una línea de ese discurso, lo que uno tiene es un presidente que es un líder a nivel mundial, que lo están mirando a nivel mundial y que pretende hacer verdaderamente un gobierno progresista para Chile, y eso significa ni más ni menos que las personas vivan mejor. Entonces, y ¿la atribuye como Álvaro Elizalde a que no se repone aún de la derrota? Difícil juzgar lo que pasa en la mente de las personas, pero yo creo que no está calibrando bien el momento político y debo discrepar con él derechamente. ¿Cómo si no está calibrando el momento político? Nosotros estamos viviendo un momento político que es un momento que yo diría para algunos, para muchos más bien, de los que apoyan a este gobierno progresista, es un momento épico, en el sentido de que estamos llevando adelante un gobierno transformador, con un presidente joven, que es carismático, que es líder a nivel mundial, que tiene mucho en su mano para poder conseguir muchos logros, pero naturalmente sus declaraciones no contribuyen a ese fin. Cierro con una sola cosa antes que me reten, porque se nos pasó el tiempo, solo una cosa, y es la siguiente: se juega la derecha su credibilidad respecto de su adhesión al Estado social de derecho en que apruebe las reformas del gobierno, o ellos tienen justo derecho a decir apoyamos el Estado social de derecho pero no nos gustan las reformas del gobierno? Yo creo que es una declaración muy fuerte la que podría hacerse a partir de esa premisa, ¿no? Yo espero que ellos primero en la nueva Constitución apoyen el Estado social democrático de derecho, y espero también que si ese es el espíritu que han tenido para aceptar aquello, en esto que viene a ser una nueva forma de estado de bienestar, pero a la chilena, que está hecha conforme a los cánones también de la OCDE, es decir, no es un invento exagerado, extremo, por el contrario, es realmente un proyecto que responde. Yo creo que ellos, si tienen la disposición a atender a los cálculos actuariales, a los fundamentos que están detrás, deberían acompañarnos en la reforma, y nosotros estaríamos realmente, y el pueblo chileno, muy agradecidos. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a tener en el futuro posibilidades de conversar, porque todos los temas pasan por este ministerio. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Mónica.